Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios y Creador, tú que eres digno de toda alabanza, toda honra y todo honor, por traernos en esta mañana. Haznos escuchar tu voz. Haznos inclinar nuestro corazón, nuestro ser, delante de aquel que vive y reina por los siglos. Que al escuchar tu palabra, Señor, nuestros oídos y nuestros ojos sean abiertos a la verdad de tu evangelio. Líbranos, Señor, de corazones duros, insensatos, corazones que no escuchen a aquel que hizo todas las cosas y por quien tenemos la verdad. Nuestro buen Señor, hoy escucharemos acerca de la verdad del evangelio. Escucharemos cómo tú das vida, cómo tú das perdón en tu Hijo y cómo Él ha triunfado. Oh, mi buen Señor, que estas verdades sean alabadas por tu pueblo y creamos en ellas, confiando y no dudando que tú, Señor, nos has declarado tu verdad. Gracias por todos los que has traído. Danos, Señor, fe para escuchar, reverencia delante de tu palabra. Da a los niños tranquilidad. Líbranos, Señor, de distracciones y hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. En tu Hijo Jesucristo lo pido. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy tendremos un culto un poquito más largo, dado que al final tendremos bautismo y recepción de miembros. Entonces les voy a pedir que tengamos calma. Pablo ha dicho a la iglesia: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La semana pasada comenzamos a ver la explicación con más detalle de cómo recibir a Cristo como Señor, de aquel en quien habita la plenitud de la divinidad. Los falsos maestros traían sus engaños a los creyentes, haciéndoles creer que ellos necesitaban otras cosas además de Cristo. Entre las falsas enseñanzas estaba la de la circuncisión, que Dios había dado como una señal del pacto a Abraham, y estos falsos maestros decían que era necesaria para la salvación, para estar completos. Había que circuncidarse como parte de una salvación, y eso era una mentira. Como estudiamos la semana pasada, este es un acto que se hacía en el hombre quitando algo de la piel en el miembro reproductor, y solamente señalaba la necesidad de una profunda operación que Dios haría por medio de Jesucristo a todos los que fueron, son y serán su pueblo, a todos los que por la fe creerían en Él. Así que en este momento todo cristiano, sea hombre o sea mujer, ha sido circuncidado, pero en el corazón, por la obra del Espíritu Santo, unidos al Señor Jesucristo por la fe, crucificados con Cristo, el cuerpo pecaminoso carnal fue quitado y una operación interna en nuestro ser fue realizada. La circuncisión fue la del corazón y morimos al dominio del pecado. Fuimos sepultados con Cristo, pero no quedamos ahí, sino que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos fue aplicado en nosotros, y esa energía y ese poder es por el cual hoy nos tenemos vida en Jesucristo. Aquella señal externa que fue la circuncisión ya no es necesaria, porque la promesa o pacto de Dios en Cristo se cumplió. Unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección, y en el bautismo que refleja esa verdad que ha sido operada en nuestros corazones, solo los creyentes, solo los que han expresado fe en el poder de nuestro Señor y han demostrado con sus vidas que ahora siguen al Señor, son aquellos que deben ser bautizados. Solo ellos, los discípulos de Cristo. Esa es la señal y el mandato de nuestro Señor para su pueblo. Así terminamos la semana pasada hablando de nuestro Señor y Salvador.
En esta mañana nosotros vamos a terminar entonces la lectura en Colosenses capítulo 2 hasta el versículo 15. Comenzamos en el 11, terminamos en el 12 y hoy vamos a tratar del 13 al 15, pero voy a hacer la lectura completa desde el 11 hasta el 15, porque esto es un solo párrafo, solo que tuvimos que dividirlo. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué pasaje tenemos en esta mañana, hermanos? ¿Qué pasaje? Y pido al Señor, y he pedido al Señor que me guíe para poder declarar esta verdad del Evangelio con poder en medio de su pueblo. El mensaje en esta mañana se llama nuestro triunfante y completo Salvador. Nuestro triunfante y completo Salvador. En primer lugar, en el versículo 13 y parte del 14, se nos está diciendo nuestra condición sin Cristo, de lo cual ya antes había algo. En términos generales, cuando hablamos de la muerte no es algo agradable, pero de la muerte que aquí se habla es una muerte de la cual no todas las personas están conscientes. A veces nosotros estamos hablando con alguien y alguien nos dice frases como lo siguiente: estoy muerto de risa. ¿Ha escuchado usted esa frase? La persona no está diciendo que está muerta, lo que está diciendo es que la risa le ha inundado tanto que está incapacitado de algo. Ya no puede hacer otras cosas porque se ha reído tanto o está con tanta risa que no puede. Pero aquí tenemos una frase que revela la verdad que hay en nosotros. Una verdad que es revelada por la palabra de Dios. Es como Dios ve a toda persona sin Cristo, y a vosotros estando muertos en pecados. El pecado es la transgresión o la violación de la ley de Dios. En otras palabras, Dios nos ve como personas que hemos completa y totalmente violado su ley. Le hemos pasado por encima una y otra vez. Ya sea con quebrantar un mandamiento o varios, todos los seres humanos pecamos porque somos pecadores. Esa es la naturaleza corrompida de todos los seres humanos. La descomposición de nuestro ser es total. No hay nada agradable a Dios. La inactividad del cuerpo de nuestro ser para buscar a Dios es total. Un muerto no puede hacer nada. Está muerto completamente. La Biblia se refiere en estos términos a la condición espiritual de los seres humanos. Fue la condición en que cayó toda la humanidad después de que Adán pecó, muertos. Esa fue la condición en que cayó la humanidad por causa de la desobediencia de Adán. Y aunque en este momento nosotros andamos, vemos, caminamos, comemos y hacemos muchas cosas y estamos vivos, la verdad es que estamos muertos. Esa es la verdad delante de Dios. Disfrutamos de las cosas de esta vida fuera del temor a Dios. Amamos las cosas del mundo, amamos los placeres, vivimos como queremos, amando las malas obras, amando naturalmente todo lo opuesto a Dios, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente en delitos y pecados. Eso dice la palabra de Dios. Esa muerte espiritual es algo que podemos ver. ¿De qué manera? Y ahí pues lo podemos ver en la forma de nuestros deseos. Nuestros deseos no son para Dios. Nuestros pensamientos no son para Dios. No deseamos la gloria de Dios naturalmente. Estamos muertos. No buscamos amar ni guardar su ley, muertos.
Es una condición natural de todos los seres humanos, en contra de Él, enemistados con Dios, muertos en pecados. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6 nos dice algo de esto. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Ven? Muerto, pero vivo. Vivo a este mundo, vivo a los deseos, vivo a las fornicaciones, a los adulterios, a todo pecado, pero muerto. Anduvisteis en ellas. Esa es la condición de toda persona sin Cristo. Pablo está recordando a estos hermanos en Colosas cuál era su condición y que solo el poder de Dios podía sacarlos de donde estaban. Colosenses capítulo 2, versículo 14 nos dice algo más de nuestra condición. ¿Qué nos dice? Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Estos decretos es la forma de referirse a la ley o a los mandamientos de Dios. El acta es un documento legal que declara nuestra condición delante de Dios. Dios ha dejado su ley escrita en los corazones de los hombres, en sus conciencias. Los hombres saben, los niños saben desde pequeños: matar es malo, desobedecer a los padres es malo, robar es malo. No les enseñamos a los niños a mentir, aprenden solitos. Una condición natural. Pero esta conciencia está corrompida por el pecado, por la maldad del corazón. Y Dios entonces nos ha dejado su santa ley escrita para que nadie diga que tiene excusa. Aquí está la palabra de Dios santa, su ley santa, justa y buena, en la cual nos declara sus mandamientos y su ley para con los hombres. Todos y absolutamente todos los hombres deben obedecerla, pero no podemos. No podemos. Y al no poder hacerlo por nuestra condición en nuestra carne, todos nos hallamos culpables delante de Dios, ya sea por un solo mandamiento que quebrantemos o por todos. Busquemos Santiago capítulo 2, versículos 8 al 11. Santiago capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice así la palabra del Señor: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ya sea uno o sean todos transgresores de la ley, violadores de la ley. La ley de Dios refleja su santidad y nos opusimos a ella. Nos opusimos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y no solamente esto, sino que también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecadores, lejos de Dios, muertos. Y una acta refleja esa condición. Una acta que nos acusa como ofensores, detractores, pecadores, transgresores, malvados. Y desde que nacemos traemos esa acta. Y conforme vamos creciendo, esa acta se hace más grande y más grande y más grande. Y más se van anotando. La Biblia dice que todos aquellos que no permanecen en esta ley de Dios son malditos. Malditos, dice la Biblia. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10.
En esa acta están escritas todas nuestras detracciones a la ley de Dios, todas nuestras intenciones, todo lo secreto que hemos hecho, todo lo que usted dice, nadie me vio, ahí está escrito. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y la condenación eterna y la ira de Dios en el infierno caerá sobre todos los detractores de su ley. El juez de toda carne que ha hecho la ley es el único que puede salvar o perder, ya que la salvación le pertenece a él. ¿Podían entonces los falsos maestros, con toda su estructura filosófica, traer paz al corazón del hombre, diciéndole: haz esto, haz aquello, haz lo otro? Eran mentirosos, eran mentirosos. Ellos no podían traer paz y consuelo al corazón. ¿Quién iba a quitar esa acta? ¿Quién los iba a sacar de la muerte a la vida? Eran mentirosos y falsos. Y entonces el Señor en su palabra nos deja escrito quién es el único que nos puede dar una completa salvación. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Y el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, comienza en el versículo 13 diciendo vosotros. Y ahora en el versículo 14 dice nosotros. Nosotros. Porque todos necesitamos del Señor Jesucristo. No hay una persona que no necesite de Él. Porque solamente en Él está la vida, el perdón y la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Solo en Él. Versículo 13. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él nos ha dado vida. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Es un Dios de vivos. De una forma que escapa a nuestro entendimiento, el poder de Dios que levantó a Jesucristo es el mismo poder que actúa en nosotros para sacarnos de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable. Es el poder de Dios, no hay otro como Él. Él es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdadera vida. Él es la vida. No hay más que Él. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él es la vida. Él es la vida. Y siendo la vida, dio su vida por sus ovejas y con su vida nos dio vida. Por eso, por esta razón, no podemos dudar de que nuestro Señor Jesucristo es Dios, porque solamente el que es Dios puede dar la vida. Él es el Dios vivo y verdadero. Romanos 5:21 dice así: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la vida y Él da vida a los suyos. Ese día en la cruz del Calvario, con la muerte de nuestro Señor, Él nos dio vida. El mundo, Satanás y todas las potestades pensaron que ya todo estaba perdido, que no había solución. Pero Cristo nos ha dado vida en su muerte. La muerte de Cristo nos trajo esa vida. Su obediencia perfecta, viviendo la vida que nadie ha vivido, haciendo la voluntad del Padre, siempre haciendo lo que el Padre le pidió. Un Dios eterno sujetándose a su ley, en su santidad, en su perfección nos dio vida y nos otorgó perdón y nos santificó. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 3 al 10. Dice así:
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para siempre. Él dio su vida y con su vida nos ha dado vida. Esa vida con Cristo es una vida nueva. Es una vida santa y limpia, es una vida en santidad, es una vida que está escondida con Dios en Cristo, es una vida a la imagen de aquel que nos ha dado vida. Y sobre todo es una vida, no son dos vidas, no son tres vidas. Hay quienes pretenden vivir dos vidas, no, los que están en Cristo es una vida en Cristo y solo para Él. No hay más. Todo nuestro ser ahora tiene la vida en abundancia que solo puede venir de Cristo y la vida eterna que solamente Él puede dar a los que han creído en Él. Si antes estábamos vivos para el mundo y muertos para Cristo, ahora en Cristo es muertos al mundo y vivos para Cristo. Esa es la verdad que estamos viendo aquí. Él nos ha dado vida, pero no solamente nos ha dado vida, también nos ha perdonado todos los pecados. Todos los pecados. En el verso 14, como estudiamos hace un momento, se nos dijo que había un acta de decretos en nuestra contra. Pecadores que hemos quebrantado voluntariamente su santa ley, pero ahora Él nos ha perdonado todo pecado. ¿Cómo es el perdón de Dios? ¿Cómo es el perdón de Dios en Cristo? ¿Cómo es este perdón según Colosenses capítulo 2 y otros pasajes en la Biblia? Quiero tocar algo de este perdón del Señor. En primer lugar, como dice ahí, perdonándonos todos los pecados, es un perdón completo. El Señor Jesucristo con su sacrificio no dejó un pecado por fuera que fuera perdonado por Él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que Cristo no haya limpiado para su pueblo. Dice la Biblia en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es nuestro Dios, un completo perdón. Hechos 13, podemos buscarlo también. Versículos 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Qué palabras más hermosas, qué promesa verdadera, un perdón completo. Aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue aceptado por el Padre, satisfizo todas las demandas de Dios. La Biblia nos dice esto en Isaías capítulo 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, dice la Biblia. Cristo aseguró perdón total con su sacrificio. Si usted ha creído en Cristo, no tenga ninguna duda de que sus pecados han sido perdonados. Los pasados, los presentes y los futuros han sido perdonados por Cristo. Él los llevó. Cuán grande fue nuestra maldad y Cristo la llevó en la cruz. Qué obra más maravillosa. Y no solamente los suyos o los míos.
de aquellos todos que hemos creído en Cristo, sino de toda aquella descendencia que era como la arena del mar. De todo su pueblo. Cristo los llevó en la cruz y ahí pagó la culpa por los pecados de su pueblo. Pregunto, ¿puede alguien dudar de que Jesucristo es Dios? No, Él es el Dios vivo y verdadero, porque solamente Él puede dar un perdón de pecados así. No hay nadie que pueda hacerlo. Nos limpió en su cuerpo de carne de todas nuestras iniquidades. También es un perdón gratuito. Dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice Romanos 3:24. Nosotros no pudimos pagar por este perdón, ni en esta vida ni en 1000 vidas. No hay cosa que usted pueda darle a Dios para que Él le perdone los pecados. No hay ofrenda que usted pueda dar, no hay obra que usted pueda hacer para tener perdón de los pecados. El perdón de los pecados es gratuito, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuito, pero no barato, le costó la vida al Hijo de Dios. ¿Cuán grande es este sacrificio? Libres de la culpa, libres de la condenación. Creemos que Él murió por mí, que Él pagó por mí. Él nos otorgó libremente esto. ¿No nos debe mover esto a vivir vidas para nuestro Dios entonces? Vidas agradecidos y vivir para Él sirviéndole en amor gratuitamente. El perdón de Cristo también es incomparable. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. También en el Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. No hay como nuestro Dios. Su perdón es incomparable. No hay Dios, no hay religión, no hay secta, no hay tradición, no hay nadie que pueda otorgar el perdón que Jesucristo nos da. Es un perdón único, es incomparable, porque Él lo da. Siendo tan malo como yo fui, Él me perdonó. ¿Ha ofendido usted a Dios? Todos lo hemos ofendido. Yo no tengo que venir aquí y decirle a usted o comprobar con la Biblia que usted es un pecador. La Biblia dice que usted es un pecador y que yo soy un pecador y que necesito del perdón de Cristo. Necesito de Él. Este perdón de Cristo también es un perdón generoso, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice Efesios 1:7. Según las riquezas de su gracia, dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es un perdón generoso. Viene de las riquezas de su gracia. Puede alguno pensar, es que yo soy tan malo, pero tan malo, he hecho tantas cosas malas en mi vida que yo no creo que el Señor me perdone. ¿Sabe de dónde viene el perdón? De las riquezas de su gracia, y nunca se han acabado sus riquezas. Nunca se han acabado. Usted puede ver a una persona y decir, no, ese ya no hay solución para ese. Ese ya murió. No, las riquezas de su gracia no se han acabado. Y hay perdón en Cristo, hay perdón en Él. Él es generoso en perdonar. No se acabarán sus riquezas porque proceden de un Dios eterno. Y Cristo es redención eterna para su pueblo. Es un perdón seguro. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dice 1 de Juan 2:12. También Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor asegura perdón. No dudes del perdón de Dios en Cristo, sino que confía en el perdón de tus pecados para todos aquellos que le reciben por fe. El día en que Cristo murió en la cruz, Él mismo,
Cristo mismo tomó esa acta que nos era contraria, esa acta que nos acusaba, pecados, delitos, transgresiones, maldades, todo eso, y lo clavó en la cruz. Cristo tomó su justicia y nos dio su justicia. Nuestro expediente manchado, nuestra acta llena de maldad, fue quitada y fue sustituida por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ese día en la cruz del Calvario, su sangre cubrió esa acta, su sacrificio cubrió, limpió y quitó toda culpa por nuestro pecado. Cristo abolió toda enemistad y la volvió en amistad. No queda rastro de esa acta para todo aquel que ha recibido a Cristo por la fe, confiando que Cristo murió por él y arrepentido de sus pecados, confía en su perdón, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa acta quitada por aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa acta ha sido quitada. No hay acusación para los hijos de Dios. Y un día nos vamos a presentar delante de Dios. Y cuando se nos quiera señalar, tendremos en nosotros a aquel abogado justo y perfecto delante de nosotros. Y no será nuestra justicia, no serán nuestras obras las que serán presentadas, sino la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, justificados por la fe en aquel que murió. Y ahora llegamos a ese momento en la cruz. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La escena es de un desfile público, un desfile romano, donde los cautivos que han sido derrotados son llevados a lo largo de la calle por aquel que ha vencido. La victoria de Cristo en la cruz despojó por completo a Satanás de todo poder, dominio, y acabó con los planes demoníacos para detener su obra redentora. Aquí se cumplió Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese día en la cruz del Calvario, Cristo golpeó mortalmente a Satanás. Lo venció en la cruz del Calvario. Pero nosotros debemos volver un momento atrás. Momentos antes de Cristo en la cruz. Momentos antes de Cristo en la cruz, Cristo sufrió el abandono de sus discípulos y la negación de ellos. Un tiempo antes, Cristo se arrodilló y oró y se preparó para aquel momento que debía pasar. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cristo fue llevado como un criminal, como un malhechor. Testigos falsos le acusaron. Fue llevado ante los gobernantes de aquel tiempo. Se burlaron de él, le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le bofetearon. Lo cambiaron por Barrabás, un criminal. Le dieron de latigazos hasta destrozarle la espalda. Le pusieron una corona de espinas.
le quitaron el manto, se arrodillaron delante de él para burlarse. Salve, Rey de los judíos, y le daban con una caña en la cabeza. Lo llevaron hasta el Calvario. Cuando le maldecían, no contestó, no se quejó, no buscó venganza, todo lo encomendó a su Padre. Le pusieron un letrero sobre la cruz para burlarse de él. Le colgaron en medio de dos malhechores. Ellos se burlaban al igual que todos los alguaciles. Lucas expresa la actitud de muchos ese día en que Cristo estaba colgado en la cruz como un espectáculo al mundo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Dice Lucas 23:48. Cristo clavado en la cruz, de manos y pies, parecía impotente. Parecía que ya no había salvación para su pueblo. El enviado, el Mesías, el Redentor, el Rey eterno, el Rey que no tenía un reino en este mundo, estaba en la cruz. Y justo antes de morir tenemos unas palabras registradas de nuestro Señor que nos declaran lo increíble de su salvación, la victoria de su salvación, lo maravilloso, el perdón y la vida asegurada para su pueblo, el acta abolida, la culpa pagada, la promesa cumplida, la verdad realizada, la reconciliación lograda y la victoria asegurada. Busquemos Juan capítulo 19, versículo 30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esas dos palabras, consumado es, es el mensaje por el cual hoy nosotros tenemos vida. Cristo lo hizo todo. Cristo es nuestro todo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo, Dios y hombre, con su muerte nos aseguró completa salvación. Algunos recordarán en el Antiguo Testamento una historia. A los niños les gusta mucho. Una historia de un pequeño pastor. De un pequeño pastor que se enfrentó a un hombre muy grande, a un gigante. Su nombre Goliat. Vamos a buscar 1 Samuel 17, versículo 42. 1 Samuel 17, versículo 42. Este Goliat era un filisteo. Y así comienza el verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos
de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron heridos los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad Ecrón. Esta victoria de David solo es la sombra de una victoria que sería realizada una vez en la cruz del Calvario. Aquel que despreció a David, aquel hombre pequeño, tal vez débil, aquel hombre nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. Ante el mundo impotente, Satanás pensando que tenía la victoria. La cruz de nuestro Señor, la cruz que el pueblo romano y las gentes de aquel tiempo usaban para humillar a los hombres. Eran los malvados los que se ponían en la cruz. Los malhechores, los más terribles, eran colgados en la cruz. Satanás creía que tenía la victoria asegurada. Ahí está, indefenso, clavado en la cruz, herido, burlándose de él. Satanás creía que tenía la victoria, pero aquella cruz fue la espada para vencer al mismo Satanás. Con esa cruz, con ese sacrificio en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo venció a las potestades, venció a Satanás y lo humilló públicamente. Él creía que tenía la victoria, pero el que tenía la victoria asegurada era nuestro Señor Jesucristo, porque la batalla y la victoria le pertenecen a Él. Nuestro Señor Jesucristo venció. Él venció con poder. Él venció en la cruz, en la vergonzosa cruz. Él venció aquello que pensaban los hombres y Satanás mismo que sería su victoria, más bien fue su derrota. Por eso, por esta razón, nosotros no podemos dejar de contar la historia de Cristo, el evangelio de nuestro Señor, porque la vida, el perdón y la victoria están ahí en el Cristo crucificado. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, dijo el apóstol Pablo. Nosotros hablamos de Él. Cristo venció, Cristo triunfó, y los que están con Él son vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay más culpa. No hay acta de delitos para el pecador que confía en Cristo. No hay enemistad, sino paz. No hay muerte, sino vida. No hay condenación, sino vida eterna. No hay poder del pecado, del mundo, de Satanás sobre nosotros. Ya Cristo nos hizo libres para vivir para Él y para servirle todos los días en amor, siguiéndole. Pregunto, ¿qué más te falta? Tenemos un completo Salvador. Tenemos un triunfante Salvador en Cristo Jesús. Y lo único que tenemos que seguir haciendo es conocerle cada día más y más.
más y más. No te hace falta nada. Cristo es nuestro todo. Él es nuestro todo. Para terminar en esta mañana, tengo unas aplicaciones. ¿Cómo te ves delante de Dios? ¿Te ves como un pecador? ¿Como alguien que ha ofendido eternamente al Señor? Para conceder perdón es necesario el arrepentimiento y la confesión de pecados. Verse un pecador, verse con el acta de los decretos en tus manos delante de Dios, listo para la condenación y la ira, verse así, es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Cristo es el único que puede darte perdón. Sin Cristo estás muerto. Cristo es un Dios vivo para pecadores que están muertos. Ve hoy a Cristo. Él te dará la vida. Él asegura perdón completo, gratuito, generoso, incomparable y seguro para pecadores. Cristo lo hizo todo con su vida y con su muerte en la cruz. Confíate solo en Él. Él venció y solo Él te puede dar libertad del pecado. Solamente Él te puede dar perdón, paz, gozo, santidad y la vida que necesitas. Ve a Él, Él es tu única esperanza. Te pregunto, ¿en dónde descansa tu fe? Para finalizar, debo decir que Satanás ya no es nuestro rey para todos los que están en Cristo. Ya no es, pero es un enemigo muy peligroso. Él sigue atacando, sigue enviando sus dardos. Sus tentaciones están ahí. Sus maquinaciones y engaños continúan hasta el día de hoy. Él sabe que ya ha sido vencido. Él sabe que no puede tocar a Cristo, pero hará todo lo posible por dañar a los escogidos de Él. Así que no debemos de tomar ninguno de estos dos extremos. En primer lugar, los cristianos, los hijos de Dios, no tememos a Satanás. Nosotros tememos a nuestro Dios. No le tememos a Él. Pero tampoco podemos ignorarlo. Cristo es el único que ha vencido a Satanás. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos amparamos a nuestro Dios. Dice la Biblia en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Nos abrazamos a Cristo. Nos abrazamos a su palabra. Nos abrazamos a Él. Nos sometemos a su voluntad. Resistimos al diablo firmes en la fe. Y la Biblia asegura que Él huirá de nosotros. Es por medio de Cristo. Satanás ya fue vencido y los que están con Él son vencedores. Pero nosotros esperamos un día la consumación final de los tiempos, en que este ser maligno y sus potestades sean destruidas. Buscamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 11. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es nuestro Salvador. Él ha vencido y los que están con Él son vencedores. Hermanos, todo lo logró nuestro Salvador. Y Dios un día en la cruz del Calvario lo hizo por medio de su muerte. A Jesucristo sea la gloria, el poder y el honor por todos los siglos. Amén. Oremos.
Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra, que nos asegura perdón completo en Jesucristo tu Hijo. Gracias por la victoria lograda por Él en la cruz del Calvario. Gracias porque las potestades han sido vencidas y Él ha triunfado. Gracias, Señor, porque todos los que están en Él tienen vida, perdón, reconciliación, tienen consuelo y esperanza que nada en esta vida puede dar. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Te alabo, oh Dios, por todos aquellos que han sido atraídos a ti, todos aquellos que son tu pueblo, por todos aquellos que han sido justificados. Pero también pido en esta mañana por todos aquellos que no te conocen, por todos aquellos que necesitan que sus ojos sean abiertos y se vean muertos en sus pecados. Oh Señor, da tu gracia para que se vean necesitados de ti y corran a ti y encuentren en tu Hijo Jesucristo perdón de sus pecados. Oh Señor, solamente tú puedes hacer esto con tu gran poder. Pedimos, Señor, que estas palabras queden guardadas en los corazones, porque no soy yo el que convence los corazones, sino tú. Gracias, Señor, por tu palabra y porque nos has dejado escuchar estas cosas. Gloria sea tu nombre en tu Hijo Jesucristo. Amén.